Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema las Cortes de Cádiz. El gobierno de los liberales. En España y sus colonias se reconocía la legitimidad del rey Fernando VII, que estaba en cautiverio, ¿no? Cuando se produce la invasión de Napoleón a España, entonces se produce la abdicación, la renuncia de Carlos IV. Luego Carlos IV, ¿no?, entrega la corona a su hijo Fernando VII y Fernando VII también renuncia a la corona y se le entrega a Napoleón. Entonces, a partir de ahí, Fernando VII está prisionero justamente de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, si en este caso el rey Fernando VII, no gobernaba, la legitimidad del sistema de gobierno se anulaba, ya que el rey era la máxima autoridad. Por ello, se propagó el sentimiento de fidelismo al rey, pero esto facilitó el surgimiento de nuevas instancias de gobierno, separadas de la administración oficial. ¿Cuál es el significado de las Cortes? En ese contexto surgió una institución que intentó promover un gobierno democrático, las Cortes de Cádiz, que promulgó la primera Constitución de 1812, de corte liberal, la cual declaraba la igualdad política de España y América, y que convirtió a España en el tercer país del mundo en tener una constitución aprobada por un parlamento. Las Cortes de Cádiz constituyen el primer sistema de democratización de España. En 1810 se eligieron diputados para las Cortes, entre los cuales se incluyó a una representación de americanos. Por ejemplo, el limeño Vicente Morales Duárez, prestigioso jurista y miembro de la Sociedad Amantes del País, fue elegido presidente de las Cortes en el año de 1812, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha este cuadro donde se representa justamente la promulgación de la Constitución de Cádiz. Reformas de las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812 fue derogada en 1814, cuando regresó Fernando VII al poder. Sin embargo, las reformas dictadas por las Cortes, si bien no rompían con la monarquía, sí limitaron el poder del rey. Por ejemplo, la soberanía nacional. El pueblo, representado en las Cortes, era el soberano. La Declaración de Derechos Fundamentales, libertad de expresión, de prensa e igualdad ante la ley. También se estableció la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y se establece el sufragio universal masculino y la anulación de los derechos nobiliarios, o sea, de los nobles. El retorno de Fernando VII. El 11 de diciembre de 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey, recuperando su trono y los territorios y propiedades de la corona. Se sentó en el trono español en 1814, una vez que el ejército francés fue derrotado por el pueblo español. Cuando esto sucedió, a pesar de deberle su retorno a las juntas que en lugar de separarse buscaban apoyar a un rey que no podía gobernar, Fernando VII decidió suspender la Constitución de 1812, perseguir a los liberales y restablecer el absolutismo. Sin embargo, España ya había iniciado el camino del abandono del conservadurismo del antiguo régimen. Por tanto, la prohibición y anulación de las reformas no sería suficiente. A partir de ese momento comenzó una época de convulsión interna en la península. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y ahí encontramos las juntas de gobierno en América. El mismo principio que el pueblo español aplicó en la península se trasladó a América. Si no había un rey legítimo, entonces el poder monárquico se anulaba y recaía en la población hasta que Fernando VII retornara al trono. Sin embargo, la repercusión en América no fue la misma que en España. El temor de que las colonias buscaran ser autónomas se apoderó de las autoridades. Se intentó prohibir las juntas, pero a pesar de ello, estas consiguieron instalarse en diversas ciudades de la América hispana. Las juntas de gobierno en América se establecieron entre 1809 y 1810
y de cierta manera cumplieron un papel similar al de las Cortes de Cádiz. El grito "Viva Fernando, muere el mal gobierno" sintetizaba el sentir de los criollos. Aquí a la derecha tenemos justamente este mapa de las juntas de gobierno en Latinoamérica que se van a establecer entre 1809 y 1810, ¿no? Ahí podemos ver justamente estas juntas, la de Caracas, la de Bogotá, la de Quito, La Paz, Santiago y Buenos Aires. Las posturas al interior de las juntas estaban divididas. Algunas eran fieles al rey, llamadas fidelistas, mientras que otras buscaban la soberanía, es decir, eran independentistas. Las juntas se fueron constituyendo en las principales ciudades virreinales, a excepción de Lima y del Virreinato del Perú, en general, centro del poder español. Algunas juntas de gobierno fueron las siguientes. En 1809 se establece la de Chuquisaca, La Paz y Quito. Todas fueron derrotadas por el virrey Abascal. En 1810 se establece la de Buenos Aires, Caracas, Santa Fe de Bogotá y la de Chile. El caso peruano. En el Perú, el virrey Fernando de Abascal y Sousa, que gobierna entre 1808 al 16, fue quien enfrentó la crisis del gobierno español y concentró todos sus esfuerzos en mantener la fidelidad a la corona española. Si bien Abascal aceptó la Constitución de 1812, inició una campaña para derrocar las juntas de gobierno que aparecieron en el Alto Perú, Quito y Santiago de Chile. Su conocimiento y estrategia militar fue primordial para combatir todo tipo de esfuerzo por parte del poder criollo local para liberarse de la corona española. Avanzamos a nuestro siguiente tema, que lleva por título Las primeras rebeliones por la independencia. Juntas de gobierno e independencia. Aunque en el Perú no hayan podido ser establecidas, en el resto de América sí se instalaron juntas de gobierno, las cuales fueron claves para publicar los primeros manifiestos a favor de la independencia americana y en muchos casos promover los levantamientos armados. Las juntas de Buenos Aires y Caracas fueron las promotoras en América de las primeras manifestaciones por la independencia y surgieron las figuras de José de San Martín y Simón Bolívar, cada uno de los cuales fue caudillo de su causa independiente. Tras una serie de acciones lograron la independencia de Argentina, Venezuela y Colombia. La contraofensiva del virrey Abascal. Si bien hubo levantamientos importantes contra la autoridad real, ninguno fue tomado como una grave amenaza para el gobierno virreinal, debido a la estrategia de Abascal de sofocar cualquier levantamiento armado, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a la izquierda este retrato del virrey don Fernando de Abascal y Sousa, ¿no? Él era un militar de carrera que había tenido mucha experiencia también, ¿no?, en Centroamérica, y luego vino a gobernar el virreinato peruano. Aquí debajo tenemos, por ejemplo, este interesante esquema acerca de las causas que detuvieron las rebeliones en el Perú. Por ejemplo, en el plano político, la mano dura de Abascal para sofocar las rebeliones y el hecho de que el Perú estaba consolidado como el virreinato más antiguo. En cuanto a lo militar, la mayor presencia del ejército debido a la rebelión de Túpac Amaru II, que los hacía estar alerta para vencer cualquier levantamiento. En cuanto al aspecto económico, la importancia del Callao en el comercio, además de los beneficios de algunos grupos dominantes en sus negocios, y en el aspecto social, la identificación que tenían los criollos más con España que con el Perú, y el nulo respeto a la población indígena y esclava. Avanzamos a la siguiente página del texto y ahí encontramos lo siguiente: las primeras rebeliones en el Perú. Aunque todas estas rebeliones fracasaron, es importante mencionar que hubo revueltas armadas en contra del poder español. Veamos las principales. La rebelión de Tacna de 1811, liderada por el limeño Francisco Antonio de Sela, reconocido por dar el primer grito de libertad en el Perú el 20 de junio de 1811, ¿no? Acá a la derecha tenemos este retrato de Francisco Antonio de Sela. Este levantamiento fue influenciado directamente por la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que envió proclamas
a varias ciudades del sur del Perú, invitándolos a seguir la revolución. Cela fue el primero en rebelarse y en un bando, o sea, en un comunicado al pueblo de Tacna, declaró su adhesión a la Junta de Gobierno de Buenos Aires y su fidelidad al rey de España. Luego pretendió asumir la jefatura político-militar de la plaza militar, imponiéndose él mismo el título de comandante militar de las Fuerzas Unidas de América. Recibió el apoyo de varios sectores de criollos, mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna. Pero el general realista Goyeneche derrotó a los rioplatenses en el Alto Perú y debilitó los intentos revolucionarios del movimiento de Tacna. Cela murió en Panamá, donde fue condenado a pasar 10 años en la cárcel. La rebelión de Huánuco de 1812 fue liderada por Juan José Crespo y Castillo, que se produjo el 22 de febrero de 1812. El reparto de mercancías al que eran sometidos los pobladores y el frecuente saqueo de sus cosechas llevó a la población a rebelarse. Sectores del clero y criollos se sumaron espontáneamente al levantamiento indígena. Se trató de alrededor de 500 hombres con muy pocas municiones. Sin embargo, tuvieron una jornada exitosa en la que entraron a la ciudad y realizaron saqueos y ataques contra comercios, casas y hasta el convento de San Francisco, donde los archivos fueron quemados. Sin embargo, esta rebelión no tuvo más avances. El virrey Abascal acabó con la rebelión un mes después, ¿no? Como dato histórico, podemos agregar que en México las rebeliones ante la corona dividieron a la población criolla y peninsular mexicana. Dichos entredichos terminaron con la caída del virrey Iturrigaray en 1808. A partir de entonces, se inició un proceso de 5 años de rechazo a la autoridad hispana, que a pesar de desarrollarse en distintos lugares, finalmente fracasó. Fue un movimiento muy amplio que abarcó distintos actores e intereses. No hubo un movimiento central, sino más bien se desarrolló de manera regional. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.